Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contracultura. ¿Qué puedo decir hoy día para presentar este programa? Esto es la continuación de un programa que realmente es absolutamente... Los va a dejar con la boca abierta cuando escuchen esta información. Traten de no perdérselo porque esta es una información que está prácticamente disponible solamente en español en este canal. Con la calidad y con la dimensión, ¿no? Y me refiero al último programa que hicimos con Juan Ignacio Valenzuela, que lo van a encontrar en el canal por el nombre de La Cosa Democrática, Gobiernos Criminales 1. ¿Qué otro nombre le podíamos poner a un programa como ese? Yo lo estuve pensando, pero es que la verdad es que yo realmente quedé impactado en mucha la información que uno recibe aquí haciendo este trabajo, pero lo que está haciendo Lula en Brasil ya pasa todos los límites. Así que vean ese programa para que se conecten. Esa es la primera parte de este programa. Así que les sugiero que vean ese programa y van a ver un poco nuestro análisis con mucho respeto de la situación en Argentina y otros países que aparecen mencionados también ahí. Hoy día vamos a hablar en esta entrega de Brasil. Vamos a retomar un poco el tema de Brasil, que es fundamental para las personas que están escuchando esto por primera vez y algunos detalles que se le quedaron a Juan Ignacio en el último programa. Así que vamos a retomar Brasil, vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de España, de China y mucho más. No se van a querer perder este programa. Bienvenidos al podcast de Contracultura. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el podcast de Contracultura. Recuerda que puedes suscribirte a www.contraculturatv.com y ver todos los programas, escuchar todos los programas de Contracultura sin comerciales. Además vas a poder acceder a contenido exclusivo y muchas cosas más, así que entra ahora en www.contraculturatv.com y nos ayudas a mantenernos en el aire. Le voy a dar la bienvenida a mi invitado que nos está esperando al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bienvenido de nuevo a Contracultura, tu casa. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Nos quedaron varios temas pendientes, pero bueno, vamos a tratar de redondearlos hoy día de la mejor forma posible. Adelante, adelante. Por favor, yo quiero que partamos por hacer ¿por qué no haces un breve resumen de lo que está pasando en Brasil? Esta situación es absolutamente dramática, desborda cualquier tipo de análisis, incluso racional, que se pueda hacer de esto. Todo esto se ha venido advirtiendo hace tantos años de que íbamos a llegar hasta este tipo de situaciones, pero la dimensión de lo que está pasando en Brasil a mí me tiene absolutamente choqueado y yo no conocía en detalle, como conoces tú, de qué se trataba esto y cómo está peligrando el gobierno de Lula. Juan Ignacio, por favor. Bien, como tú mencionaste recién, este es el único canal que en habla hispana que está hablando de este tema, porque está siendo censurado por los medios de comunicación masivos que está teniendo el resto de América Latina y gracias a ti, a tu canal, esto se está pudiendo dar a conocer. Haciendo un resumen muy breve, porque realmente lo que hay que hacer es ver el programa anterior tuyo, pero para aquellas personas que tengan poco tiempo, voy a resumir un poco lo que está pasando con algo que está haciendo noticia prácticamente las 24 horas del día en todos los canales abiertos y cerrados de Internet, los pro y a favor del gobierno de Lula. Y es lo siguiente. El Instituto Nacional de Seguridad Social, el INSS de Brasil, es un instituto que recauda los aportes de los fondos de pensión, los aportes para las pensiones de los jubilados activos para pagárselos a los pasivos. Brasil tiene el sistema de reparto, por lo tanto no es un sistema de, de pensiones de ahorro, entonces le toman a los que están vigentes y se lo pagan a los pasivos. Este sistema está administrado, hay varias cajas, ¿ya? Hay cajas que son, por ejemplo, la caja de empleados de Correos de Brasil, del Banco de Brasil, entre otras que son instituciones públicas y que están administradas por los sindicatos. Los sindicatos están comandados pues, generalmente por el partido del PT, por partidos de izquierda. En este momento el sindicato de Correos y el de Banco Brasil entraron en falencia, o sea, la plata la perdieron, no tienen cómo pagar a los pasivos, pero lo más escandaloso es el INSS, que se destapó hace unas 3 semanas atrás más o menos y no ha dejado de estar en las noticias. ¿Y qué pasó?
Aproximadamente a 9 millones de personas jubiladas en Brasil, que son personas de mucha edad, especialmente las de zonas del nordeste brasilero, que es la zona más pobre, donde existe la tasa más alta de analfabetismo y pobreza de Brasil, les descontaban mensualmente entre 20 y 50 dólares, sin que ellos hubiesen autorizado estos descuentos. Este volumen de dinero es brutal, equivale más o menos a entre 20 y 50 dólares, como mencionaba recién, puede significar entre el 10 y el 15% de las pensiones de las personas. Esto se destapó, apareció en los principales canales de televisión, hay un programa de televisión el día domingo, que es, es un programa que lo ve prácticamente todo Brasil, donde encuestaron a las personas de más edad y ellas no tenían ni idea, jamás habían autorizado esto, y el volumen de los dineros que de esto se está tratando equivale más o menos al total de las exportaciones de la República Dominicana. Es una cosa gigantesca en términos de dinero. Hay 15 políticos, diputados y senadores que están involucrados en este proceso de robo, ¿no es Espérate un cierto?, de segundo, dinero. espérate un segundo para poner esto en contexto. ¿A quién le estaban robando esta plata? Estamos hablando de fondos de A los pensiones, pero pensionados, a los pensionados, a la abuelita, a los al pensionados. abuelito, ¿cierto? A la Exacto, gente más vulnerable, la gente que tiene una exacto. pensión miserable. De eso estamos hablando Miserable. aquí. Estamos hablando de máximo $200 y gente que en algunos casos, y dadas las características de las familias del norte de Brasil, son familias numerosas, estamos hablando de 5 o 6 personas en algunos casos, que es la única renta que ellos tienen. Entonces, el que les saquen este dinero sin que ellos hayan autorizado es una calamidad. Entonces, el gobierno de los pobres, el gobierno del amor, que siempre hablaba Lula, se convirtió en una cleptocracia de lo peor. Pero esto no termina ahí, esto continúa porque esto se hace cada día que pasa, se van descubriendo y destapando nuevas cosas, porque la investigación que está teniendo la Policía Federal y el equipo de diputados que está formando una comisión sobre ello es espectacular. Por ejemplo, no paró solamente en los descuentos ilegales, que nadie sabe para qué se hizo, o sea, sí se sabe que detrás de ello había una serie de maquinarias de por medio, dineros que desaparecían, dineros que salieron al exterior, dineros que salieron y se invirtieron en Europa, en Estados Unidos, a través de, de empresas fantasmas ficticias, donde los directores eran personas que no tenían nada que ver con la administración. Hay una señora que eh, hacía el aseo, y que era una de las directoras de la empresa. Claramente se trata de un palo blanco, o como dicen aquí en Brasil, una naranja. Una Decía laranja. gente una naranja, que claro, gente que en el fondo fue usado su nombre, su cédula de Ujú. identidad para conformar una institución falsa, gerentes que actuaban, ¿no es cierto?, recibían órdenes y no sabían de quién. Entonces, es toda una cosa muy espantosa. Bueno, como decía, esto no termina ahí. eh, Se destapó otra cosa que tiene que ver con préstamos ilegales. O sea, teóricamente los abuelitos pidieron dineros como préstamos, dineros que nunca recibieron. Además, Estos dineros abultaron muchas cajas y muchos cofres de distintas organizaciones e instituciones fantasmas, comandadas, como ya dije recién, por 15 eh, diputados y senadores del partido del PT, que es el partido del gobierno. Y ese total de dineros de los préstamos ilegales equivalen a 4 veces las exportaciones totales de Perú de un año. O sea, 4 veces. 4 años de exportaciones de Perú. Porque si les empiezo a hablar de números Qué y cifras, se van a perder. increíble. Pero un poco para que tengan la idea, la cantidad de dinero que se manejó. Yo te quiero hacer yo te quiero Las hacer, placas, déjame hacerte una dígame. pregunta aquí antes de seguir hablando de números, de cifras y todo. Esto es brutal, es realmente brutal, es lo más miserable se puede escuchar. ¿Qué te pasa a ti cuando ves que esto ya es digamos, una constante en todo este tipo no, no estamos diciendo que la derecha no robe y tampoco queremos reducir esto entre izquierda y derecha, pero ¿qué te parece a ti de que estos gobiernos que tú ves alrededor de América Latina, Hispanoamérica en general, estén todos metidos en este nivel de corrupción? Porque esto es realmente una organización criminal. ¿Qué te pasa cuando tú dices, bueno, está pasando lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Honduras? Eh, ¿qué, qué te pasa a ti cuando ves todo esto? Porque esto ya no tiene nombre. Cuba, Venezuela, ¿para qué hablar? México. Mira, la,
existen tres poderes o cuatro poderes que administran un país. Nosotros tenemos el Congreso, tenemos el Poder Legislativo, tenemos el Poder Judicial, tenemos la Presidencia, ¿no es cierto? Y tenemos las Fuerzas Armadas. Si tenemos un poder que está por sobre el resto, estamos con problemas. Cuando existe un poder económico que controla todos los otros poderes, es una dictadura. Y bajo una dictadura, en el fondo, se produce hay corrupción. Simple, no importando el color político. Hay corrupción, punto. En la medida que existen poderes que tengan fuerza y que sean capaces de imponer sus posiciones y hacer el control, y que existe alternancia en el poder, la corrupción disminuye. No desaparece, pero disminuye muchísimo porque efectivamente eso se puede controlar. Por otro lado, la justicia tiene que hacer su trabajo y no sacamos nada con meter ladrones a la cárcel si después salen libres pagando una fianza. Vamos a ver lo que pasa en Chile, lo que está pasando en Brasil es terrorífico, ¿no es cierto? La persecución que existe del Poder Judicial contra la derecha, y no me cabe nada duda que si la derecha tuviera ese poder probablemente haría algo parecido. Lo que pasa es que hoy día duele, porque se ve como una fórmula. Y esa fórmula nació en España. Sí. Nació en España, ¿no es cierto? Aquí, luego hablaremos de España, en que allá se concibió un concepto de la formación de fundaciones y ONGs justamente para robar dineros. Y para eso se necesitaba el apoyo del Poder Judicial. Y el Poder Judicial ha estado siendo perforado durante los últimos 30, 40 años en América Latina. Entonces nos encontramos con jueces que tienen una visión política y no legal, basada en la Constitución y las leyes, para hacer cumplir lo que tienen que hacer, que es la justicia. Yo con eso creo que resumo un poco lo que está pasando. Y este tipo de situaciones de Brasil ha crecido mucho porque existe eso. Se modificó la Constitución en el año 88. Sí, estamos hablando de robarle el dinero a la abuelita. Y además pedir un préstamo en su nombre, o sea, de la gente más humilde, la misma gente que estos utilizan y han utilizado durante todo el tiempo para poder ganar sus campañas políticas. Y para poder convencerlos de que votar por la derecha o extrema derecha, como dicen ellos, es el acabose del mundo. Es absolutamente increíble. Es increíble. ¿Tú crees que la gente despierte de esto? ¿Tú crees que...? Porque eso es lo que yo estoy buscando aquí. ¿Cuál ha sido la reacción de las personas en una mayoría, crees tú, frente a la opinión pública en Brasil? ¿Tú crees que haya gente que cambie con esto? Mira, es súper interesante tu pregunta, porque esto es un escándalo que se destapó y creció gracias a las redes sociales. Uh-huh. Si en Brasil continuase la fórmula que existía hace 30 años atrás, que Brasil es un país muy grande, donde está lleno de villas pequeñas y pueblitos chicos, donde el que tenía el televisor era una persona y la gente se ponía afuera de los jardines de las casas para ver lo que pasaba en la televisión, y así comentaban, porque ese era el Brasil de hace 30 años. Y la noticia estándar era la que pasaba Globo, y Globo era un agente de desinformación del gobierno de izquierda. Resulta que hoy día no, está lleno de redes sociales. Hoy día el gobierno trató de echarle la culpa a Bolsonaro estúpidamente. La gente, si nos trasladáramos a 40 años atrás, probablemente la gente creería que la culpa de esto es de Bolsonaro, cosa que es falso. Esta gente que manejó esto creyó que podía manejar las comunicaciones, creyó que podía manejar el pensamiento de las personas y que jamás serían descubiertos. Y si hubiesen sido descubiertos, iba a ser demasiado tarde o le iban a poder echar la culpa a un tercero, cosa que no se dio. Hoy día el gobierno tiene conciencia de que las redes sociales y ciertos actores de la política son claves en destapar este tipo de cosas. Por ejemplo, existe un diputado que se llama Nicolás Ferreira, que hoy día aparece como el candidato con más posibilidades de ser presidente de la República de Brasil. Nicolás Ferreira es un diputado que fue un youtuber, tiene 28, 29 años, es imposible que sea presidente, obviamente, por la edad. Probablemente va a ser senador. Es la persona que tiene la mayor visualización en redes sociales de Brasil. Fue el candidato a diputado más votado de Brasil, hoy es el personaje que más visto en Brasil. Él destapó esta situación, sus redes sociales marcaron más de 180 millones de vistas, o sea, no hubo prácticamente brasilero que no lo vio. Claro.
O sea, por favor, estos números son brutales, O sea, en cualquier parte del planeta. Es una compáralos cantidad con de genes Estados Unidos gigantesca. nomás, imagínate, o sea, es mucho más grande que... Porque tú no sé, No, ah, Nicolás Ferreira viaja a Estados Unidos recibido por Donald Trump. Con eso te digo todo. Entonces, hoy día, el miedo, el pánico, el terror que tiene la mafia del Supremo Tribunal y de Lula ante las redes sociales es tan brutal que en el último viaje que hizo Lula a Brasil, a China y a Rusia, se destaparon muchas cosas se vieron. Así como a forma de anécdota, para que tú sepas y para que nuestros auditores sepan, Yanya, que es la actual pareja o señora de Lula, creo que es la tercera, viajó una semana antes a Rusia. ¿Para qué viajó una semana antes a Rusia? En un avión de la FAB, de la Fuerza Aérea Brasilera, que caben 150, 200 personas, ella fue sola. Se cree que llevó maletas de dinero. ¿Por qué fue una semana antes? No se sabe. Luego, Lula tenía que ir a China. En China, ya saliéndose el protocolo, absolutamente, hay que entender de que los protocolos diplomáticos son tremendamente rigurosos, ella pidió el aula ante el escándalo de todos los jerarcas del partido. gobierno chino, del partido, agarró el micrófono y le dijo a Xi Jinping en su cara, imagínate la insolencia, de que por qué en Brasil existía un TikTok que apoyara a Bolsonaro. Cuando le está pidiendo a la dictadura china, ¿no es cierto?, que controla la información en China, apuntándole con el dedo, ¿no es cierto?, de que le estaba dando tribuna a través del TikTok a Bolsonaro. Entonces, esto generó un escándalo, está siendo investigada la señora Yanya, y ahora se está siendo investigada. O sea, hay que estar borracho por lo menos para decir una cosa como esa, porque en el fondo estás destapando un escándalo, estás quedando no solamente en ridículo ni fuera de protocolo, sino que estás mostrando la desesperación. O sea, imagínate cómo debe ser la desesperación. Y Xi Jinping agarró el micrófono enfurecido. La señora de Xi Jinping hizo un comentario después también enfurecida dentro de los protocolos y el régimen de silencio que hay en China, que no les gustó para nada que esta fulanita, ¿no es cierto?, le enrostrara a Xi Jinping esta situación. Xi Jinping le dijo, bueno, nosotros podemos apoyar, Lula tiene el derecho y la autoridad para controlar los medios de comunicación en Brasil y los podemos ayudar. Y en este momento hay una comisión de chinos aquí en Brasil justamente para ayudar a controlar de mejor forma las comunicaciones y las redes sociales, porque ven que se les está escapando de las manos, ellos creen que pueden volver atrás. Claro, controlar el discurso. Es gravísimo. Increíble, porque increíble. Entonces es tanto el pánico que tienen con esto de las redes sociales y a Nicolás Ferreira, ¿no es cierto?, que están modificando, ¿no es cierto?, una serie de leyes para que el Congreso, veo muy difícil que lo apruebe, restringe y censure las redes sociales. Pero bueno, el STF está haciendo su trabajo, ¿no es cierto?, sí, amenazando. Claro. Bueno, el de Le Monde Diplomatique, no sé si viste el artículo que te mandó, que me mandó un amigo. ¿Qué opinas de eso? Porque justo en este contexto, no sé de qué fecha estaba fechado ahora. Desde mayo. Desde mayo. ¿Te parece que eso tiene alguna relación, Lula pidiendo la gobernanza global, por lo menos de manera urgente? Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que Lula ha cometido imprudencias importantes y siente que Macron es su amigo, es su amiguito. Macron tiene sus propios problemas y sus propias dificultades y la verdad es que ve a Lula como un personaje que tuvo su oportunidad y la perdió, ¿no es cierto? Ha cometido errores importantes. El grupo de amigos de Lula son dictadores. Él tiene una gran afinidad por Irán, tiene una gran afinidad por Venezuela, es muy amigo de Nicaragua, en fin, entonces está en el lado oscuro de la luna. Entonces, o sea, el otro tiene que guardar, es tan oscuro como ellos, lo que pasa es que mira cómo tiene a Francia, lo que pasa es que tendrá que guardar las apariencias, yo creo, ¿cierto? Mantener ese salón francés bien decorado y con un olor, una buena fragancia. Bueno, cuando estuvimos hablando de Brasil, estuvimos hablando también de otras cosas, pero se quedaron en el tintero cosas importantes, Carlos, como por ejemplo Mike Pence, que es un exfuncionario del Departamento de Estado que trabajó en ciberseguridad en Estados Unidos y políticas de Internet,
durante el primer mandato de Trump, hizo una presentación muy interesante en Estados Unidos y, resumiendo, él comentó lo que había sido el apoyo de USAID a Brasil. Mostró, es muy interesante para aquellos que quieran buscar esta información, porque mostró el organigrama de las decenas de empresas con que USAID actuaba en Brasil, desde capacitación y financiamiento de cursos que son absolutamente estúpidos en la universidad, todos políticos desde luego, ONGs, ¿no es cierto?, que boicotean cualquier iniciativa privada contra cualquier empresa que quisiera hacer algo, apoyo a magistrados, apoyo a diputados, apoyo a senadores, en fin. Es realmente una cosa asquerosa. Entonces, la intervención que ha tenido Estados Unidos en todos sus gobiernos demócratas, digo, demócratas muy entre comillas, Sí. ha sido nauseabunda con Brasil. Nauseabunda desde apoyar el voto electrónico, ¿no es cierto? Que el voto electrónico, sabemos cuál es el origen del voto electrónico, sabemos que el voto electrónico no es auditable y no permite ser auditable, ¿no es cierto? Y con ello controla las votaciones en Brasil, todo lo que es el manejo de la información. Tenemos, por ejemplo, la estructura de USAID apoyando el IBGE, que es el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que vendría a ser algo así como el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, algo similar en Estados Unidos, administrado por un señor Mauricio Pochmann, que es el ex director de la Fundación Lula, y con eso se administran todas las informaciones y las comunicaciones sobre desempleos en Brasil, creación de empresas en Brasil, quiebras en Brasil, en fin. Todo eso es mentiras, todo es falso. La estructura de Brasil es una gran pantalla de mentiras, es solo humo. Entonces, y como el programa partió con el tema de la corrupción, y la relación que existe de la corrupción de la política con el empresariado es brutal. Por ejemplo, en Brasil han subido los precios de los huevos al doble en un periodo de 40 días. Y resulta que el gobierno inventó el cuento de que cada huevo tenía que estar rotulado con su fecha de vencimiento. Imagínate lo que significa tener una máquina que rotule en cada huevo el día o una fecha probable de que el huevo Increíble. pase de su vigencia. Bueno, existe solamente una empresa en Brasil que hace eso, que es la empresa de los hermanos Batista, involucrados en el problema de Lula y toda su porquería de Mensalão y Lavallato. Entonces, los hermanos Batista aparecen como la única empresa que podrá suministrar huevos en base a eso. Quien quiera hacerlo puede comprar la máquina. La máquina es tan cara y el mercado de los huevos está tremendamente atomizado en Brasil, significaría que la gran parte de los agricultores brasileños quebrarían o tendrían que venderle los huevos a los hermanos Batista para que le pongan el timbre. Como puedes ver, corrupción, corrupción, corrupción. En Brasil existe un límite en relación a los sueldos de los magistrados. En este momento, el Tribunal Supremo se autodeclara sus propios sueldos, que superan hasta en 300 veces lo que el tope de la ley. Hablamos de la ley Magnitsky. 300 veces. 300 veces. Hablamos de la ley Magnitsky, ¿no es cierto?, en el programa pasado, que significa que se está estudiando el asesinar financieramente a todos los magistrados, y no solamente los magistrados, empresas que hayan participado en censura a instituciones internacionales norteamericanas o personas naturalizadas norteamericanas o ciudadanos norteamericanos. Bueno, también se va a censurar, también se les va a aplicar la ley Magnitsky a los familiares de estas personas. Dentro de los familiares de estas personas existen 7 de los 11 magistrados de la Corte Suprema de Brasil que tienen estudios legales administrados por sus esposas y que son fuente de corrupción porque ellas actúan como lobistas para determinados fallos. De hecho, hace algunos meses atrás se destapó una cantidad importante de fallos que antes de entrar a ser vistos por los tribunales de primera, segunda o tercera instancia, eran pasados a estas familiares, a estos grupos de abogados administrados por las mujeres que recibían dineros y compraban los fallos.
Eso es Brasil. Bem-vindo, Brasil. Increíble. Como puedes ver, Me imagino que todo para la oposición, ¿cierto? Todo esto es una conspiración de la extrema derecha que está jugando con los sentimientos de las personas, que no está viendo la realidad, porque ahora los progres salieron con ese discurso. Nos están copiando absolutamente todo lo que hemos venido haciendo, porque hemos sido efectivos, pero están apelando, dicen que nuestro discurso es emocional. Entonces la gente se está moviendo por las emociones y por eso sale electo un Donald Trump. O sea, que te estén acuchillando en la calle, inmigrantes ilegales, gente que está llegando, lo que está pasando en Francia, según ellos, es una reacción a las emociones y por lo tanto la gente está votando con el estómago y no con la cabeza. Y ellos son la cosa racional. Este es el mundo al revés. Este es el mundo al revés. Estaba viendo recién un programa de eso y me acordé con lo que estabas comentando tú. Increíble lo que está pasando en Brasil. ¿Por qué no? Vamos avanzando. Antes de terminar con esto, ¿qué puede pasar con Lula? Porque te lo pregunté en el programa pasado, pero no me quedó muy claro. ¿Qué puede pasar con Lula con esto? Sí. Mira, Lula, su carrera política terminó, salvo que la Corte Suprema nuevamente dictamine que, no sé, lo nombren presidente nuevamente, porque eso sería la única posibilidad. Ahora, yo creo que la situación de Brasil está bien inestable. Yo veo una crisis a puertas. El que tengan éxito metiendo a Bolsonaro a la cárcel y Lula se reelija el próximo año, son posibilidades. Ahora, que podría haber un quiebre social importante, podría haberlo. Yo no sé si el brasilero va a seguir aguantando esto. O sea, ya robarle a los viejitos, robarle a la gente, que tenga los impuestos más altos del planeta, que el país esté parado en términos de creación de empresas, de creación de empleo. Yo veo la situación de Brasil muy mala. Brasil, si todo se diera bien, de acuerdo a la elección del año pasado, el Congreso debería estar mayoritariamente de derecha, y eso significaría la destitución de gran parte de los ministros del Tribunal Supremo, un impeachment. En este momento se cree que Moraes está siendo un peso para el gobierno, probablemente salga, no lo sabemos, es posible que salga, y se soltaría un poco la presión sobre lo que está viviendo Brasil en este momento. Claro. Ahora, dime. ¿Bolsonaro tiene posibilidades de volver a salir presidente o está completamente anulado judicialmente? Bolsonaro, si en este momento le quitaran todas las prohibiciones ilegales que caen sobre él, le quitaran el juicio ilegal que están teniendo sobre él, Bolsonaro sale presidente mañana. Mañana mismo. Ahora, si es Bolsonaro, no es el candidato, basta que Bolsonaro aparezca en la foto con alguno de los múltiples candidatos que hay debajo de él y saldrían elegidos sin ningún problema. Hay un chiste aquí en Brasil que dice: la izquierda no tiene candidato. Yo les digo: sí, tiene 633.000 candidatos. Claro, son 633.000 la población penal que tiene Brasil. Entonces basta que el Tribunal Supremo elija a uno de los personajes que están en prisión para que lo coloquen en la boleta de votos y salga presidente, si es que ellos lo deciden. La situación de Brasil es muy complicada, no es predecible para nada, cambia minuto a minuto y es una brutalidad de información la que aparece día a día. No le pasará. Pero para muchas personas puede pasar cualquier cosa, Carlos. Yo la verdad es que yo no entiendo Brasil. Yo he tratado de... Se me vino a la cabeza una imagen, ¿no? Acuérdate que Lula lo sacaron de la prisión para poder salir, para poder ponerlo de presidente. Se hizo fue una operación para sacarlo de prisión a largo plazo. ¿Te acuerdas? Tú lo tienes más claro que yo eso. No sacará al pueblo esta vez a Bolsonaro si lo llegan a meter preso. Es una pregunta que hay que hacerse y a lo mejor se le iguala el juego a Lula. Estoy haciendo un poco de imaginación porque imagínense el nivel en que está sucediendo esto. ¿Qué te parece si avanzamos un poco y vámonos porque tú tienes preparado algún material, ¿no? Y es importante ver el tema de lo que está pasando en Chile. ¿Cómo ves tú la situación desde Chile? O sea, desde Brasil hacia Chile. ¿Qué es lo que has podido recabar? Sí, antes que tocamos el tema de Chile, yo quería mencionar una cosa que se nos quedó al tintero cortito, perdona Carlos, no, por que favor. es lo siguiente.
Dice, me apareció una noticia hace algunos minutos, dice, Tribunal de Guatemala ordena arrestar a la fiscal general de Colombia y al exministro Iván Velázquez. ¿Qué tiene que ver esto? Ahora lo verán. Ya. Estoy leyendo la Eso prensa salió ahora. que me llegó, dice. Sale ahora. Un tribunal de Guatemala ordenó este lunes 2 de junio la detención de la fiscal general de Colombia y del exministro de ese país, Iván Velázquez, informó la fiscalía al acusarlos de supuesta corrupción a favor de la empresa brasileña Odebrecht. Ah, mira, ahí está, ahí apareció el nexo. Ambos abogados formaron parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, órgano que desmanteló más de un centenar de estructuras de corrupción en ese país. Como puedes ver, Odebrecht y Brasil generan noticias en toda América Latina, pero sin embargo aquí en Brasil están todos libres. Ay, ay, ay. Hay que suspirar nomás. Suspirar nomás. ¿Qué te parece Chile? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en Chile? En Chile? Bueno. Porque Boric dice que está todo muy bien, ¿eh? Que la economía está mejor, dice que la delincuencia ha bajado, que las fronteras están más seguras, etcétera. Aunque no lo crean algunos de nuestros auditores, Boric rompió el récord de ser el peor gobierno de Chile en la economía de los últimos 60 años, incluso peor que el gobierno de Allende, donde la economía de Chile se fue a la punta del cerro. ¿Es realmente mala la situación en Chile? Bueno, pero todos sabemos que alguien podría Boric decir, tiene un por problema. ejemplo, alguien podría decir, por ejemplo, lo de la inflación, ¿no? ¿Cuántos tenía el gobierno de Allende? ¿Un 1000%? Estaban hablando de un 1000%. La inflación de Chile era más de un 1000%, pero en términos de crecimiento económico, el crecimiento económico de Boric es peor que el crecimiento de Allende. Peor. Y el crecimiento económico es lo que maneja la economía. Bueno, en fin. Bueno, Chile es un caso, no es un caso aislado con el resto de América Latina, pero es un caso que tiene algunas diferencias interesantes. Primero, Boric asumió la presidencia del país gracias al apoyo de la delincuencia y el lumpen, que prácticamente hicieron un golpe de Estado para derrocar a Piñera y no lo lograron, y convencieron a través de una maquinaria informativa muy potente de los medios de comunicación de que Chile estaba pésimo, de que Chile, la economía estaba muy mal, hay que cambiarla, y para eso hay que cambiar la Constitución. Luego de 2 intentos fallidos, la población le dijo que no, y la Constitución de Chile es la Constitución más ratificada del planeta, ha sido ratificada 4 veces por la población, y continuamos con la Constitución normal. Pero Chile además tiene una cosa interesante, que es que Boric no ganó totalmente la presidencia del país porque tuvo un Congreso con cierto nivel de equilibrio y más a favor de ser antagonistas de sus políticas de Estado, lo cual hizo que no pudiese generar gran parte de su ideario revolucionario. Pero sí alcanzó a hacer otras cosas que el poder de la presidencia del país. Desgraciadamente Chile es un país presidencialista y controlaba una gran cantidad de estructuras económicas. Por una idea, el presidente de Chile puede nombrar 50.000 personas en distintos cargos. Es una cosa absurda. Me parece que en Estados Unidos el presidente nombra, creo que 5.000, cuando mucho. Entonces, esto generó una maquinaria muy poderosa de desfinanciamiento de la economía. Creó una cosa que nació en España como concepto, ¿no es cierto?, para perpetuarse en el poder, la creación de fundaciones. Aquí en Brasil son ONG. Y son fundaciones que participaban en licitaciones públicas, desde hacer una escultura, hacer una plaza, hacer un hospital, hacer o orientar dinero en esas líneas. Obras de teatro, me imagino, también, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, no, súper importante, porque esa área, la parte de la cultura, es brutal, especialmente para la izquierda, porque a través de la cultura es donde van modificando, van haciendo la ingeniería social. Entonces, estas fundaciones fueron concibiéndose justamente con la idea de defraudar al fisco. Lo lograron robo de cientos de millones de dólares, pero bueno, como ellos se sintieron muy cómodos con esta situación, continuaron con el proceso y comenzaron a cometer imprudencias. Y en esas imprudencias fueron vistos por distintos actores, ¿no es cierto?, incluso dentro de su propio mundillo
de porquería. O sea, algunos dijeron, oye, tú me dijiste que me ibas a dar tanto y no me lo diste, así que yo voy a abrir la boca. Se destaparon casos y bueno, ya hubo situaciones como la destitución de diputados, de destitución de algunas personalidades dentro del mundo político en distintas ciudades. Pero la corrupción en Chile es tan brutal que además llegó a las altas esferas del gobierno y tenemos una senadora destituida, hija del ex Salvador Allende, eh, que actuaba como diputada, o senadora, ya se me olvidó, junto con la ministra era ministra de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Que es nieta de Allende. La Y Maya entre las dos Fernández era trataron, esa, claro. Maya Fernández, casada, vivió gran parte de su vida en Cuba, qué curioso, y casada me parece que con cubano. Entonces, ellos buscaron la fórmula de seguir robando y trataron de vender la casa, ¿no es cierto?, de este gran prócer Salvador Allende para el Estado. Entonces, aparece que uno dirá, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, pero es que una casa en esas condiciones y por el valor que se hizo, no podía llevarse a cabo por personas que tenían ese puesto político, esa condición política. Se podría haber llevado a cabo bajo otras condiciones, bajo otras personas, y no en ese momento por estas personalidades. Finalmente, la senadora Allende dejó de ser senadora, la ministra dejó de ser ministra, y junto con un montón de otras personas. Pero esto salpica al presidente, porque el presidente firmó la orden para que esto se llevara a cabo. El presidente hasta el momento se ha resbalado, pero como un verdadero pez, ¿no es cierto? Y él ha sido salpicado no solamente en esta condición de esta compra-venta fraudulenta de una casa, sino que en otras cosas. Fundaciones donde claramente se llevaron a cabo para hacer agitación política del país, propaganda política. Se cree que esto comienza un poco antes de la ascensión de Boric a la presidencia, donde hubo desfalco justamente para apoyar la candidatura de él, financiar su candidatura. La actual pareja de Boric aparece también involucrada, en este momento está embarazada ella, aparece involucrada, donde ella participa en un club deportivo, y curiosamente el club deportivo recibió 8 veces mayor cantidad de aportes que un año normal. La ex enamorada, con la cual entró a la presidencia, también estuvo involucrada también en manejo fraudulento a través de las fundaciones. Quizás el caso más potente y más dramático es que este gobierno, ¿cierto?, que se dice que era pro pobres y pro tercera edad, pro mujeres, contrató a un pervertido, ¿no es cierto?, ex diputado, el señor Monsalve. Él lo llevaron a una posición de subsecretario del Interior, socialista, y fue acusado de violación a una subordinada. En un principio, ¿no es cierto?, esto fue muy brutal, muchas cosas fueron tapadas, pero ahora se están destapando. El hecho de que el presidente supo, Boric sabía de esta situación cuando se produjo la violación, el presidente Boric lo tapó, lo mantuvo en el cargo durante varios días, le pidió que tomara un avión de carabineros, lo mandó al sur de Chile a despedirse y a darle explicaciones a la familia de él, o sea, todo con cargo del erario nacional, de cada uno de nosotros que pagamos impuestos. Este fulano, este Monsalve, borró cámaras. Hay jefes de investigaciones que en este momento están fuera de sus cargos justamente porque borraron información vital que fue parte del caso. Se han ido destapando una serie de cosas. El tipo era un asqueroso, un degenerado, procurando en internet drogas para bloquear a esta señorita, que quería comprar drogas ilegales, ¿no es cierto? Búsqueda de prostituta. Hay que entender, bueno, hubo amenazas a la familia, entre paréntesis, de la víctima. Y este subsecretario del Interior, un poco para que tengamos un concepto de qué es lo que hacía en su trabajo, era justamente preocuparse de que la seguridad del Estado, es decir, combatir la delincuencia, combatir el narcotráfico, combatir las bandas criminales. Y esta persona, en el fondo, se metió exactamente en ese lodazal, haciendo exactamente lo que ese tipo de personajes hacen normalmente, metiéndose al bolsillo todo lo que es el objetivo del cargo, gastando recursos del horario nacional para cometer sus fechorías y para hacer porquería.
hay millones de pesos desaparecidos de uso personal, uso de instalaciones del Estado, en fin. O sea, eso es, y gran amigo del señor González. Este no es el único caso. ¿Ah? Tenemos el caso de un otro personaje que participó con él. ¿Cómo se llama? El pelado que se fue a España, ya no me acuerdo el nombre de él, No lo que tuvieron que recuerdo. sacarlo al Ya, Mr. Jackson. Jackson. El tío Giorgio. Entonces, claro, sí. Giorgio Jackson, también metido. Que salieron del bar de la Universidad de Chile macheteando para comprar una cerveza y después llegaron a la moneda a través de una marcha entre medio y de un golpe de Estado, porque así fue la historia. Bueno, el tema del gobierno de Boric es un asco en términos profesionales. Por ejemplo, la directora de presupuesto que tienen en el gobierno, coméntame declarada eso, por el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda mencionó hace un año atrás que era la mejor directora de presupuesto que Chile había tenido en su historia. Y resulta que ha cometido niveles de errores tan garrafales como, por ejemplo, el sobreestimar los ingresos de Chile en 6.000 millones de dólares. El no ser capaz de presentar en el Congreso, cuando tienen que hablar sobre números, sobre situaciones de cómo está la economía, se equivocan, presentan distintos PowerPoint a los congresistas, a lo que se está exponiendo en pantalla. Imagínate. Se equivoca en los números, se equivoca en las proyecciones, se equivoca en los ingresos, se equivoca en los egresos. Es una persona que realmente jamás un cargo de esas características es noticia en Chile, sin embargo, se ha convertido en noticia de primera plana por sus errores garrafales. Ese es el nivel de mediocridad que en este momento está siendo administrado en Chile por un grupo de personas amateur, por personas que son enfermos, antisociales realmente, y obviamente con el apoyo de la derecha. Y aquí viene el caso espantoso donde la derecha también tiene participación en este nivel de porquería, como por ejemplo el caso AFP. En algún momento he contado a nuestros auditores que Chile tiene un sistema de elección individual y no un sistema de reparto. Este sistema de capitalización es lo que permitió que Chile durante décadas tuviese dineros para construir carreteras, dineros para prestarle a las personas que necesitan una casa, dineros para pasarle a las empresas para que hagan inversiones en maquinaria, en fin, es lo que es el motor que ha generado y generó que Chile creciera y se convirtiera de ser el segundo país más pobre de América Latina a ser un país mucho más desarrollado. Bueno, para uno de los objetivos que tenía Boric es destruir los sistemas privados en este país. Destruir el sistema de capitalización es vital, es decir, convertir a cada uno de los chilenos en siervos de las dádivas que el gobierno les tira sobre la mesa, las migajas. Y para eso necesitaba destruir el sistema de capitalización, robarle los dineros a los chilenos como lo hicieron en Argentina con las FPJ, era robar a los chilenos. Y lograron meter una cuña y gracias al apoyo de la derecha comenzaron a crear un sistema de reparto en Chile. Un sistema que va en paralelo con el sistema de capitalización, que está absolutamente desfinanciado, único en el planeta porque se supone cada ciudadano chileno de su bolsillo le va a prestar dinero al país, al gobierno, para que el gobierno distribuya esos dineros como le plazca. Probablemente va a ser a ciertas personas. Ya dijeron que iban a pasarle ese dinero a perseguidos políticos, a personas que tengan ciertas condiciones que el gobierno estima que son más pertinentes y que reciban ese dinero. Y se supone que ese dinero va en préstamo. Y préstamos no tiene que devolverlo. Pero como para devolverlo requiere de recursos, se necesita que el país crezca un 4% al año, cosa que no ha sido posible en los últimos 6-7 años. Sí. Y en ninguno de los gobiernos de izquierda se ha logrado tener crecimiento del 4%. Es decir, sí, imagínate lo que voy a interrumpirte un minuto ahí mientras se arregla tu señal que está medio inestable, pero imagínate lo que es pedir ese dinero. ¿A quién se lo vas a pedir? A 2-3 gobiernos que van a venir después y todo eso supeditado a lo que dices tú, que más encima tiene que haber crecimiento económico. O sea, esto realmente es insólito. Me doy cuenta que no estamos tan lejos de Brasil, guardando las proporciones de lo que es Brasil, el gigante que es al lado de un enano como Chile al lado de Brasil. Porque hiciste una radiografía que da cuenta y uno puede sentir el olor, ¿no?, de lo que tú estás contando. A mí me pasó eso.
Y eso que no tocaste el tema ni siquiera del CERVEL, o sea, es increíble. La gente está horrorizada con el último discurso de Boric, con la famosa cuenta pública, por el nivel de mentira, de manipulación, y lo peor de todo, la parada de él. Esta parada de tipo absolutamente indolente, petulante, desagradable. No, realmente tenemos que hacer un trabajo los chilenos, darnos cuenta qué tenemos de este tipo, porque que en algún momento nos hizo identificarnos con él. Porque hay mucha gente que votó por él y eso tienen que haber visto algo de ellos mismos también en él. Correcto. No, es una fórmula, Carlos, es una fórmula. Una fórmula. Es un librito que tiene que ser, mira, esto es lo que tienes que hacer cuando seas presidente. Por ejemplo, mira, Bolsonaro dejó la presidencia de Brasil con 22 ministerios, hoy día hay 39. En Chile, en los últimos 4 años de los gobiernos de casi 4 años de Boric, se han creado 20.000 empleos privados al año. Piñera en su gobierno hizo 1 millón de empleos. Y, sin embargo, a niveles de gobierno, Boric ha contratado 100.000 empleados públicos. O sea, el 10% de los empleados públicos que tiene el país los ha contratado Boric. En Brasil, Bolsonaro dejó a todas las empresas estatales con utilidades. En este momento, todas las empresas estatales en Brasil están con pérdidas. En Chile, la mayoría de las empresas estatales están con pérdidas. Entonces, ¿por qué? Porque al gobierno se le acabó la plata. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Endeudan a las empresas estatales, como Codelco, Televisión Nacional y muchas otras empresas, para robar dinero de ahí, porque tienen que pagarle a las fundaciones, a los ONG, y porque ellos saben que no van a ser gobierno. Entonces necesitan 4 años para poder vivir del robo que van a tener en el actual gobierno. Entonces, es la misma cosa, es la misma lógica. ¿Tenemos jueces que actúan de forma ilegal en Brasil? Sí, ya lo hemos visto. Pero en Chile también. En Chile se dio un fallo, ni siquiera fue un fallo, fue un dictamen judicial de un juez que obligó al sistema privado chileno, que representa más o menos entre el 15 y el 18% de las personas en Chile, es un juez de izquierda, que es parte de la lógica de Boric, que es destruir cualquier cosa que tenga olor a privado, y generó un fallo siendo absolutamente ilegal e inconstitucional, porque las leyes las hace el Congreso, obligando a las AFP a pagar una cantidad de dinero tan espectacular que las tiene todas en una situación económica o cerca de la quiebra y la mayoría de ellas en venta. Es destruir todo lo que sea privado para que todos dependamos del Estado. Entonces, como puedes ver, son fórmulas que se mantienen de un país a otro. Claro, totalmente. Hablando de fórmulas que se van de un país a otro, vámonos a España. ¿Qué te parece? Crucemos el charco Vámonos a España. Y vemos qué fórmula se repite, porque estas fórmulas van cruzando los océanos. A ver, ¿qué nos puedes contar de España? ¿Cuál es tu visión de España? Mira, España es interesante porque gran parte de lo que está pasando en América Latina ya viene digerido y deglutido por España. Te quiero leer una cosa que es muy cortita de una organización que ya se llama hazteoir.org. Esta institución es una institución privada que son patriotas y que se han dedicado los últimos años a atacar al gobierno de izquierdas y sobre todo al gobierno de Sánchez. Dice lo siguiente: no a la ley Bolaños. Pide a Europa que frene la ley que consuma la dictadura de Sánchez. Dice, Sánchez está cada día más desesperado por los casos judiciales que lo acorralan. Su mujer, imputada, su hermano, directo al banquillo, su fiscal general, al borde del procesamiento. Todos los casos llevan a Sánchez, el primero de la mafia que nos gobierna, el número 1 de la mafia que nos gobierna. Cuanto más desesperado está, más peligroso es. Quiere sacar antes de que acabe el verano una ley que hace que las investigaciones judiciales estén a cargo no de jueces imparciales, sino de la Fiscalía. ¿Y la Fiscalía de quién depende? Así es. La jugada de Sánchez es usar al ministro Bolaños, uno de sus títeres favoritos, para presentar una ley que apartará por completo a los jueces y dará el poder a una Fiscalía que cerrará cualquier caso de corrupción
que perjudique al PSOE. Esta es la ley Bolaños, un jaque mate al Estado de Derecho de España. Bueno, partamos con España. Yo diría que España tiene varios casos. Dime, no, ¿tú que ibas a esto es decir algo, una Carlos? organización criminal. Así piensan los criminales, nadie más. La cosa democrática. Exacto. Ellos llegan al poder a través del voto, pero después se enquistan. Y van destituyendo cualquier institución o órgano que pueda ponerlos en peligro o los amenace. Bueno, Begoña Gómez es la esposa de Sánchez y ella está en un proceso por la Fiscalía Europea por el delito de corrupción y tráfico de influencias en la concesión de subvenciones a empresas. ¿Puedes darte tú cuenta de lo que significa eso? Es una cuestión brutal. Está en manos de la Fiscalía Europea la señora de un presidente de un país. Increíble. Bueno, España, haciendo un brief, un resumen, hay varios casos que están en este momento calientes. Uno es el caso Coldo. Coldo García era la mano derecha de José Luis Ábalos, quien primero se desempeñó como ministro de Fomento entre el año 2018 y el año 2020, y luego fue ministro de Transporte entre el año 2020 y el año 2021, durante la gestión de Sánchez, siempre. Este es un caso de corrupción que involucra una trama de sobornos hasta su entorno. Hay una querella judicial contra el oficialista Partido Socialista, el PSOE, por presunto financiamiento ilegal, cohecho y tráfico de influencias, luego de que se conociera un informe de la Guardia Civil con detalles hasta ahora desconocidos. Increíble. Tenemos el caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. Ese te iba a hablar yo, que ya claro. se ratificó. Él ya se ratificó su procesamiento por presunta prevaricación. Me cuesta esa palabra. Administrativa y tráfico de influencias, y se ha decretado la apertura del juicio oral. Fíjate, tenemos el caso de la esposa de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, que ya está en proceso por la Fiscalía Europea, y tenemos el caso de Pedro Sánchez, David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, donde ya se ratificó el procesamiento por presunta prevaricación. ¿Qué más quieres? Ya con eso ya tenemos casos suficientes para pedirle la renuncia a Sánchez. Bueno, Sánchez él niega todo esto, ¿no? Que él se aísla de toda esta situación. Bueno, tenemos otros casos, como por ejemplo en España, el caso hidrocarburos, que también está en las noticias en las últimas semanas, que son licitaciones fraudulentas de distribución de combustible. Esto maneja millones de dólares, ¿no es cierto? La distribución de combustible. Aquí en Brasil, la segunda mayor red de combustible la maneja el PSC, la mayor mafia de Brasil, porque es una fórmula de lavado de dinero. Bueno, esta distribución de combustibles fue desviada a amigos de Pedro Sánchez, con sobornos a personas de gobierno, triangulaciones de fondos que incluyen China, Argentina, Macao, Dubái, Luxemburgo, Suiza, entre otros. O sea, lleno de empresas fantasmas en todos estos países para ir limpiando los movimientos. Claramente no estamos hablando de un par de dólares, porque darse ese trabajo y tener una cantidad de contadores y de gente en todos esos países requiere un capital gigante. Incluye también una trama de compras de las mascarillas. ¿Tú te acuerdas de los cubrebocas? Siempre me he preguntado cuánta plata se han robado con el COVID y todas estas políticas de COVID, estas emergencias. Claro. Pero sí, en España fue uno de los países donde el gobierno asumió el control de los tapabocas, de los cubrebocas, en fin. Entonces, claro, todo esto manejado por el Estado, y detrás de eso habían obviamente empresas que las compraban, las distribuían y había que pagar las comisiones. Begoña Gómez, curiosamente, esposa del presidente de España, figura entre las reuniones con los empresarios relacionados con los cubrebocas. Qué curioso. También estaba ahí. No podía quedar fuera. Bueno, sigamos. El Sánchez, y con esto termino con España, porque España da para un capítulo importante, pero yo me imagino que es para darle un brief, un resumen, y como tenemos poco tiempo hay que abreviar. Hoy día tenemos el caso de Delcy Rodríguez, la mano derecha del señor Maduro. Tenía prohibido la entrada a Europa, a España, como parte de las sanciones de la Unión Europea al régimen de Nicolás Maduro, que hasta el día de hoy despierta mucha sospecha, porque Aldana, que tiene vínculos con el gobierno de Venezuela, había preparado para la funcionaria chavista una agenda de 4 días en Madrid,
que incluía varios encuentros con empresarios locales y una reunión con Ábalos en su despacho, que lo comentamos recién. Finalmente, la cita transcurrió en el aeropuerto de Barajas, porque la policía de Madrid no le impidió el ingreso al país. El avión estuvo casi un día en el aeropuerto de Barajas, pero ¿qué hicieron ahí? ¿Por qué fue visitada por agentes de gobierno que participaron en reuniones que no se sabe qué es lo que hablaron durante horas? ¿Qué sucedió? Hasta el día de hoy despierta suspicacia con la relación con Maduro, que se reavivaron después de la intervención del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que, que es gran amigo, ¿no es cierto?, del gobierno venezolano. Entonces, que además José Luis Zapatero se opuso a que el Mundo González Urrutia fuese presidente de Venezuela, que es hoy día. Entonces, realmente la trama política, empresarial, es No, y eso que nauseabunda también. estamos haciendo un resumen, pero ultra breve. Si aquí, como dices tú, esto da para varios capítulos el tema de España. Pero es que el nivel de corrupción y cómo se entrelaza todo, ¿viste? Que tiene que ver Maduro con España, y es increíble los lazos que tiene, ¿no? Con el gobierno de Sánchez y todo los chavistas que han llegado que muchos españoles aún creen que eso es mentira, ¿no? Pero no se dan cuenta de las redes. Me refiero no a la gente que está despierta en España, que tiene muy claro la injerencia del chavista, pero todavía hay gente, digamos, más tirada a la progresiva, que cree que esto no es un peligro para España. Y no se dan cuenta de lo que hemos tenido que pasar nosotros aquí viviendo eso en carne propia. Correcto. Ha sido terrible, absolutamente terrible y desgarrador para el continente. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos y seguimos con China. ¿Qué te parece? Porque nos quedan un par de minutos del programa. China, una de las especialidades tuyas que hemos visto en hartos capítulos acá. Así que vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Quédate con nosotros. Bueno, ¿sabías que puedes entrar hoy día en www.contraculturatv.com y acceder a todos los programas de Contracultura sin interrupciones y sin comerciales? Y además con esto ayudas al canal a que siga funcionando. Si nos quieres apoyar y valorizas este trabajo, entra ahora en www.contraculturatv.com y vas a poder disfrutar de una prueba gratis por 7 días. Esta es una oferta de lanzamiento que estamos sacando. Necesitamos seguir manteniéndonos en el aire y estamos seguros que con tu apoyo lo vamos a lograr. Así que ganas tú, te deshaces de los comerciales que hay en YouTube, ves los programas sin interrupciones y nos mantienes en el aire. www.contraculturatv.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura conversando con nuestro amigo Juan Ignacio Valenzuela en directo desde Brasil. ¿Qué nos puedes contar de China? Porque estábamos viendo todo ese tema, ¿cierto?, de España, que fue un resumen bastante pequeño, ¿no? Porque hay que dedicarle mucho más tiempo a esto. No sé si nos quedan un par de minutos del programa. ¿Qué te parece si vamos a ver lo que está pasando en China? Que está bastante, digamos, movido lo que está pasando en China, por decirlo menos. Siguiendo la línea de la corrupción y siguiendo la línea de la política, bueno, no perdamos de vista de que China es una dictadura y como tal, la información que sale al exterior es poca. Pero la situación económica en China no la están pasando bien. Se ve poca actividad en algunas áreas, se ve mucha gente en la calle, se ve desempleo, se ve gente con problemas. Pero aparte de eso, la corrupción en China es tan brutal que ellos ocultan todo. Es decir, por ejemplo, tenemos puentes que se caen porque sí. Tenemos autopistas que se abren porque sí. O sea, la corrupción es brutal en todo nivel. Basta que tú tengas algún amigo en el gobierno, pagas los sobornos que corresponden y puedes hacer lo que se te venga la gana. Desde de hacer porquerías construyendo edificios que se derrumban. Hay empresas constructoras que apareció el otro día un terremoto en Myanmar, me parece. ¿Ya? Se cayó un edificio entero y la empresa constructora era una empresa china. El único edificio que se cayó en la ciudad era chino. Un poco para que se vean. Represas que se parten. Fíjate que es lo siguiente. La mayor represa del planeta son 60 gigawatts
de potencia. Se está construyendo en una de las peores fallas sísticas del mundo, en el Tíbet. Y ya está con grietas. Ya está antes con de ser grieta. inaugurada. Imagínate. Ya está, antes de ser inaugurada. Si esa represa se completa, se rellena y se parte, mataría millones de personas en su camino por la cantidad de agua y alud que generaría, no solamente en China, sino que también en India, porque porque el Tíbet alimenta los ríos más importantes, o el río más importante de la India. Eso es corrupción mezclada con política. 50 millones de departamentos deshabitados por corrupción, porque el gobierno chino tiene la lógica de que exigirle a los gobernantes de ciertos estados que construyan, y construyeron, cumplieron la meta, pero nadie les preguntó si podía venderlos. Entonces están deshabitados. Los datos oficiales de cualquier tipo en China se parecen un poco a lo que hay en Brasil. O sea, todo lo que es crecimiento, desempleo, nacimientos, defunciones, es todo falso. Todo Todo es manipulado. mentira. Como los datos de Boric. Todo manipulado. Claro. Obviamente, el otro día hice un ejercicio personal. Mi señora necesitaba que yo la apoyara con TikTok, con algunas tonteras. Yo era enemigo de meterme a TikTok. Bueno, me metí en TikTok por ella. Y hice el siguiente ejercicio, porque tú puedes en TikTok definir algunas búsquedas para que TikTok te vaya entregando información relacionada. Entonces hice una lista, imagínate qué lista hice. Plaza Tiananmen, asesinato y persecución de Uigur, esterilización forzada a los musulmanes, asesinatos probando el algoritmo. Asesinatos de cristianos. Claro. Probando el algoritmo en TikTok. Cristiano. Nada. No me informó nada. Falun Gong tampoco. Me iba para puras tonteras. No, Falun Gong apareció, pero apareció como una página de Falun Gong en Estados Unidos que se dedican a la meditación y al ejercicio, pero la persecución y los asesinatos a Falun Gong, nada. Claro. Y no hice una vez el ejercicio, lo hice varias veces. Puse las palabras en inglés, puse las palabras en portugués, puse las palabras en alemán, a ver si en una de esas se daba alguna búsqueda distinta. Nada, fue cero. Eso es China, corrupción y corrupción. Nos quedan, creo que un par de minutos, Carlos. Yo quería cerrar un poco la conversación y redondearla. Y un poco lo que había prometido en el primer programa tuyo. Vamos allá, vamos a redondear esto. Había prometido esto. Vamos a redondear esto. Sí, porque al final, exacto, al final uno dice, bueno, ¿qué porquería más grande estamos viendo? Y quiero mencionarles lo siguiente. En las últimas semanas aparecieron noticias, por ejemplo, en Chile, de que 30.000 personas, empleados del Estado, se tomaron licencia. ¿Qué es lo que es una licencia médica en Chile? Es que tú, un médico te firma una receta, te dice que tú tienes que estar 3 semanas o 2 semanas en casa porque tienes una enfermedad, porque tienes alguna dolencia, qué sé yo. Y el sistema chileno es bastante único en el mundo porque te paga el 100% si tú eres empleado público. Es decir, si tú te ausentas de tu trabajo 2 semanas, el sueldo no te lo paga el empleador, sino que te lo paga una institución del Estado. En final, te lo pagan todos los chilenos a través de los impuestos. Bueno, 30.000 personas salieron del país aprovechando esta condición, jugando con una mafia de médicos. Y, ojo, de estas 30.000 personas, no todos son de izquierda. Hay mucha gente de derecha. Y la moraleja que yo quiero llevar a través de esto, ¿no?, es que la corrupción de presidentes, la corrupción de diputados, la corrupción de senadores, la corrupción a niveles de cualquier personaje público vienen a través del voto. El voto tiene que ser hecho por gente responsable, por gente que tiene ética, por gente que tiene valores y por gente que tiene cierto nivel de cultura. Es decir, quiero saber por quién voy a votar, no por una cara bonita o por un eslogan. O sea, la culpa de que tengamos porquerías de presidentes en este planeta, especialmente en América Latina, es culpa nuestra. Porque nosotros no nos educamos, porque nosotros somos parte de la corrupción al dejarnos llevar por esta situación. Brasil no es diferente. En Brasil es muy difícil encontrar gente con ética también para hacer negocio. Hay poca cultura, no hay cultura ecológica de ningún tipo. En general,
Yo tengo una serie de casos personales aquí en Brasil que he sufrido muchísimo por la corrupción, por los robos. Es muy difícil hacer negocio, la gente no te cumple. Entonces, no existe una ética. Entonces, si pedimos, ¿no es cierto?, que no hayan Lulas, que no hayan Boric, ¿no es cierto?, que no hayan Sheinbaum, que no hayan todas estas porquerías de presidentes en América Latina, nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que educarnos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque si hacemos vista gorda ante ese tipo de situaciones, bueno, ¿qué importa? Al final nos quejamos de que los otros roban, pero roban por culpa nuestra. Un poco quería cerrar eso como moraleja, Carlos, porque nos hemos gastado dos programas tuyos que son súper bonitos, súper interesantes, pero somos nosotros los que tenemos que también generar el cambio. Más claro imposible, ¿no? Es el mismo mensaje que yo trato de dejar siempre aquí. El mismo mensaje. Somos nosotros responsables y mucha gente se queja, ¿no? Y vive quejando. Escuchamos mucha queja todo el día, que este es ladrón, que este es corrupto, que este presidente aquí y allá. Por eso yo preguntaba antes cuánto tendremos también de ese Boric interno que nos hace elegir esta gente, de Pedro Sánchez, de Nicolás Maduro, y de la oposición también. Y justamente ese es el propósito de este programa, Contracultura, generar un cambio, y generar un cambio a través de la educación y de la formación. Así que yo los quiero dejar invitados a los próximos programas que vamos a hacer aquí en el canal. Te doy las gracias, Juan Ignacio, por habernos permitido contar con tu presencia hoy día. Yo sé que estás bien ocupado, pero te agradezco por estar aquí una vez más y siempre, además que ya llevas mucho tiempo aquí en Contracultura, así que muchas gracias y sigue trayéndonos información de Brasil, porque es la única manera de enterarse de lo que pasa, y además tú la estás trayendo depurada, traducida, y eso es tremendamente valioso para darse cuenta de lo que pasa en ese país tan gigante. Y bueno, los quiero dejar invitados a suscribirse a www.contraculturatv.com si nos quieres apoyar, si valorizas realmente este trabajo. Bueno, puedes entrar hoy día a www.contraculturatv.com y suscribirte para que nos apoyes a través de la suscripción, y tú obtienes los programas sin comerciales, sin interrupciones, y qué mejor que eso, más contenido exclusivo. La idea es que todos podamos salir beneficiados de esto, así que los invito a suscribirse hoy día a www.contraculturatv.com. Muchísimas gracias, que sea hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.